Seguimos, seguimos en la verdad de la milanesa y lo prometido es deuda. Nuestro segundo entrevistado el día de hoy, el historiador, periodista, investigador también, Gustavo Campana. ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes y gracias por estar aquí en la verdad de la milanesa. No, no, al contrario. Gracias a vos, Fernando. Y nada, como siempre, cada vez que tenemos la posibilidad de un micrófono abierto, nada, Bueno, utilizarlo. Y la última vez que hablamos, vos habías presentado el libro sobre Néstor, ¿no? Néstor Kirchner, No les tengo miedo, un sí, militante que respetó su pasado, y mañana es el Día del Militante Peronista. Un día que ujú. creo que no estamos para festejar, pero bueno, sí obviamente como todos los años para conmemorar, para recordar y para ver, ¿no? Profundamente qué hacemos, ¿no? Con la militancia dentro de un gobierno como el que tenemos ahora bueno, no lo voy a nombrar, ¿para qué? Bueno, en principio recuperarla, renovarla, pero yo creo que sí, que hay un montón de motivos para festejar, sobre todo por aquellos que dieron hasta su vida en determinados momentos de la República Argentina, como pudo haber sido la resistencia peronista, para sostener en 18 años de proscripción y de exilio las tres banderas fundamentales del movimiento, y después obviamente a toda la generación que perdió su vida, no que la dio, sino que la perdió a través del terrorismo de Estado para implantar un cambio de matriz económica y la llegada del neoliberalismo por primera vez, la militancia que descubrió el modelo de país a través de Néstor primero, de Cristina después, y el regreso de la política a través de ese proceso 2003-2012. Así que yo creo que sí, que hay un montón de cosas para rediscutir, sin duda, pero también para redescubrir, ¿eh? Mirar para atrás y observar que de alguna u otra manera, en 214 años de argentinidad, por poner un punto de partida en 1810, hay un montón de militancia en la guerra por la independencia, hay un montón de militancia en la batalla de la Vuelta de Obligado, hay un montón de militancia en las tres peleas que da el radicalismo por la ley Sáenz Peña. Hay un montón de cosas para descubrir y para redescubrir, depende de lo que diga el número de tu DNI, vas a descubrir o a recordar. Pero honor a todos ellos, porque de alguna u otra forma militamos por ellos, ¿no? Porque ellos fueron los que generaron una pelea anterior que abrió el camino, y en eso estamos pese a todo. Generalmente, Gustavo, la historia, ¿no? Tiende a repetirse y más en nuestro país, ¿no? La historia argentina. Y la verdad que, bueno, por lo menos a mí me está resonando mucho lo que está ocurriendo con este gobierno, con el peronismo, porque están comenzando a realizar algunas cuestiones similares, no voy a decir iguales, pero similares a las que ocurrió en 1955 con la revolución mal llamada libertadora, ¿no? O sea, fusiladora. ¿Y cuál es tu opinión sobre lo que está pasando hoy con el peronismo y más teniendo en cuenta con lo que pasó esta semana con la condena, ¿no? A Cristina? Mm. A ver, en primer lugar, entiendo perfectamente lo que planteás con relación a esa historia que se repite, pero la historia no es un capricho circular, que mañana aparece en el mismo lugar que hace 100 años solo porque ese es su designio, su cometido, sino que la batalla está inconclusa. Y acá llevamos 214 años de pelea, y yo grito lo mismo que gritó mi bisabuelo, mi abuelo, mi viejo, y seguramente será lo mismo que griten mis hijos y mis nietos. En un marco de avance, de retroceso, de revoluciones, de contrarrevoluciones,
pero tiene que ver con una batalla inconclusa y no con que la historia es un capricho que se reitera, que se repite, sino que la batalla está viva, nadie ganó, nadie perdió y la pelea obviamente continúa. Lo que sucede con el peronismo son muchas cosas, no se puede plantear solamente a través de una respuesta. Eh, Hay una persecución al estilo del decreto 4161, que yo te diría que es un sueño eterno de la derecha, que lo intentó con el Laufer Mauricio Macri y que viene recargado ahora para terminar lo que Macri empezó, porque si creemos que esto lo comenzó Milei, es un error muy grande. La persecución a Cristina comenzó con Macri. La cárcel a Milagro, la cárcel a Amado Vudú, la cárcel a Devido, a Delía y a tantos otros compañeros, por supuesto que tuvieron su punto de partida en el macrismo y la creación de la guerra judicial a través de algunos resortes muy particulares, como tener una Suprema Corte que obedecía a los designios del macrismo, dos jueces nombrados por decreto que después entran por la puerta y no por la ventana, pero uno es el abogado de Clarín, el abogado de las corporaciones en la República Argentina, y se encargó de ser el presidente de la Corte durante el macrismo. Sumale a eso Comodoro Pi respondiendo casi toda la justicia federal a Mauricio Macri, sumar la Gestapro de Vidal, la mesa judicial de Pepín Rodríguez Simón, establecieron en la justicia una especie de ejército destinado a la proscripción eterna del campo nacional y popular en general y del peronismo en particular. Lo que hay que hacer ahora es reagruparse, volver a ocupar el territorio y trabajar por ese pueblo que olvida prolijamente el gobierno de Milei, que desde hace 11 meses jamás le habló al pueblo argentino, le habla desde hace 11 meses a los mercados, opera para los mercados desde hace 11 meses con un mesa dinerista en el Ministerio de Economía y hay que recuperar la centralidad de la política a través de nuestra propia historia, no es otra cosa, es la reparación de los derechos que existen y no se multiplican, la creación de los derechos nuevos, la defensa de la soberanía monetaria, la distribución de la riqueza, la industria nacional. Lo que hay que hacer es eso, ni más ni menos. Muchos compañeros, ¿no? Y también dirigentes por ahí más grandes que nosotros, hablan de volver a Perón, ¿no? Hay que volver a Perón, hay que volver a Perón, que me parece que es muy acertado, pero yo creo que también tenemos que volver a Néstor, ¿no? Y a Cristina, porque esto pasó hace poco tiempo y es como si hubieran pasado más de 50 años, ¿no? Porque como que Hay una falta de muchos memoria argentinos muy se han particular, olvidado, ¿no? hay una falta de memoria muy particular a veces también hacia adentro, ¿no? Porque si el kirchnerismo no fue peronismo, ¿qué fue? Si el kirchnerismo fue industria nacional, distribución de la riqueza, salario fuerte, generar desde ahí, desde el bolsillo obrero, el motor de la demanda comercial para que haya demanda industrial, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la soberanía, la verdad que cumplió con cada uno de los preceptos, y así como el primer peronismo generó la independencia económica del 47, Néstor generó dos actos increíbles en 2005, junto con lo que significó el no al ALCA, pero la reestructuración de deuda con quita del 70% y el anuncio al pago al fondo, es esa matriz, exactamente esa matriz. Cristina deja al país con un 51% del PBI, más que el 50-50 que planteaba Perón, un punto más, 51% para los trabajadores. Por lo tanto, se crearon 4 millones de puestos de trabajo nuevos, 2 millones de jubilaciones, que obviamente, por lo que había significado la explotación del patrón que no había pagado los aportes, millones de seres humanos no se podían jubilar, había cobijado a través de distintos planes a más del 90% de la población argentina, había transformado la desocupación del 24% con la que asumió Néstor en un 5,7. Entonces, si eso no fue peronismo, ¿qué fue?
porque en realidad lo que hizo fue recuperar todas las banderas, absolutamente todas, y después lo otro de bajarles el precio, me parece que tiene mucho más que ver con una interna eh, bastante absurda hacia adentro, que olvida a esos fundamentalistas del regreso a Perón. Bueno, ¿por qué no volvemos a primero la patria? Y después empezamos a discutir apellidos, pero primero la patria. Y eso sería un gran regreso a Perón. No, justo estábamos teniendo un pequeño problema de sonido, pero sigamos adelante. No, ayer tuve la oportunidad de estar aquí en Jujuy en un acto peronista, ¿no? En donde un dirigente hablaba, bueno, al final somos todos peronistas, ¿no? Menemistas, kirchneristas, ¿no? Y la verdad que me hizo mucho ruido, ¿no? Comparar, ¿no? El menemismo con el kirchnerismo, No, el como menemismo, agua y aceite, el, ¿no? el menemismo fue un desarmadero de peronismo. El menemismo fue el primer desembarco del neoliberalismo en la Argentina democrática. Terminó con el Estado que a la nación argentina le costó un siglo y medio poner de pie en un año y medio. Terminó con banderas enormes del primer peronismo, como los ferrocarriles. Intentó terminar con otra gran bandera del primer peronismo, que fue Aerolíneas Argentinas. Terminó con la industria nacional, enorme, primer gran bandera del peronismo a finales de la década del 40, principios de la década del 50. Es el de las ideologías han muerto, ¿no? De Fukuyama, los 90, el fin de la historia. Y vende la soberanía económica a partir de la convertibilidad, con una deuda externa de 180.000 millones de dólares. Si eso fue peronismo, la verdad es muy complejo admitir que ahí hay o hubo compañeros en el manejo del destino de la Argentina. Rifó Malvinas a través de los pactos de Madrid, de los acuerdos de Madrid, firmados con Gran Bretaña, entregándolo todo a cambio de nada. Y puedo estar un rato demasiado largo enumerando situaciones que nos dejó el menemismo, que me parece como el outlet de esa década lo termina atendiendo de la Rúa en el momento de la liquidación. Creo que nos olvidamos que lo que se fue en helicóptero junto con el presidente de la Alianza fue el menemismo, porque lo que voló por el aire 19 y 20 de diciembre, esencialmente son 10 años de muerte de la industria nacional, de deuda externa para sostener la paridad ficticia con el dólar, desocupación de 2 dígitos, un verdadero desastre que obviamente poco tiene que ver con el peronismo. Exactamente, bueno, vos lo desarrollaste mucho mejor que lo expuse yo. Cambiando de tema, ¿no? Y siguiendo la línea, ¿no? Del Día de la Militancia, ¿cómo se suma, además, digo, de ser militante, ser comunicador, ¿no? En tu caso, en tu trabajo diario, desde que asumió Javier Milei, ahora sí lo nombré. Bueno, la palabra militancia aparece muy fuerte a través de Walsh. La verdad se milita. Y esa es la militancia que tiene el periodismo de manera cotidiana. La verdad como dato inalterable, ¿no? Sí. Mucho más fuerte esa honestidad intelectual que la mal llamada objetividad, que no existe porque no somos objetos, somos sujetos, Claro, pero tenemos un compromiso impostergable con la verdad. Y cuando aparece Milei, es exactamente lo mismo que ante la aparición de cualquiera de los dos otros procesos neoliberales en democracia, sumando la última dictadura, el tercero, pero tomemos a los dos procesos en democracia, que es donde tuvimos palabra, donde pudimos ejercer. Y obviamente sabemos al final del cuento, sin pasar por ahí una vez, si esto es la misma receta de siempre, si es achique, ajuste, endeudamiento, fuga, industricidio, desocupación, uno sabe perfectamente cómo termina antes de empezar. Entonces, lo que hacemos es lo mismo que hicimos durante la presidencia de Mauricio Macri, advertir cada uno de estos pasos
por supuesto que los procesos responden a la misma matriz, pero nunca son idénticos, y contarle a todos los argentinos que obviamente si llevas solamente políticas de mercado bajo el brazo y olvidás industria nacional y lo cambiás por apertura indiscriminada de importaciones, este proceso tiene fecha de vencimiento que aunque esté borrosa al pie y yo no pueda decirte ni cuándo, ni qué día, ni a qué hora, yo sé que va a suceder mucho más temprano que tarde. Y cuando digo esto, no digo el fin de un ciclo presidencial, pero sí de un plan económico, sí de un plan económico, que no nos lleva a ninguna parte, aunque yo esté convencido que el plan económico muere con el presidente o el presidente muere con su plan económico. No va a haber posibilidad de ningún cambio de ninguna especie. Ahora, lo que hacemos es eso, advertir que el problema es el plan y no los nombres, que con la misma receta obtenés exactamente el mismo producto y mirar para atrás todo el tiempo y tratar de recuperar discusiones de hace 30 años o del macrismo para ver que estamos parados en el mismo lugar porque estamos peleando frente al mismo enemigo, que es el plan. Ahora, ¿vos no creés que tenemos una lucha un poquito más complicada con respecto a los que votaron a Macri que con los que votaron a Milei y lo defienden a rajatabla? Mirá, el voto a Milei es la composición de varias tribus y prácticamente no es un voto homogéneo. En esas tribus tenés la bronca contra el gobierno de Alberto, tenés el ADN antiperonista histórico, Sí. tenés los que creían que en enero iban a cobrar en dólares la misma guita que cobraban en pesos en diciembre, y tenés los que creían que este gobierno iba por la casta. La verdad que yo no sé qué es lo que le queda de núcleo duro a este gobierno. Creo que lo que le queda es volver a partir en tres esta historia. Le queda el tercio de la primera vuelta, así intacto. Por ahí un poquitito más, depende cómo se llegue a las elecciones del año que viene, pero yo no sé si hay un núcleo duro que siga apostando con los ojos cerrados a que este es el camino que los va a llevar a la prosperidad. Porque si ya murieron 16.500 pymes en 11 meses, si ya murieron casi 200.000 puestos de trabajo, ¿cuántos de esos pymes, cuántos de esos trabajadores votaron a mi ley? ¿Cuántos de los jubilados que ven hoy pisado su jubilación mínima, que ya no reciben hace 11 meses sus medicamentos gratuitos, siguen apostando a Javier Milei? ¿Cuántos estatales que apostaron a Javier Milei y hoy hay casi 50.000 menos en 11 meses? ¿Cuántos siguen apostando por el topo que dice que vino a destruir el Estado, por lo tanto vino a destruir su fuente de laburo? Y puedo seguir área por área, y yo creo que lo que tenemos es un gobierno que es muy infantil, como el otro día el presidente en la fiesta conservadora, que festeja datos del mercado que no implican un plato más de comida en ninguna mesa de los argentinos, que no implica un solo puesto de trabajo más en cualquiera de las líneas de producción, y que está muy contento porque le va bien al campo, al petróleo, a los hidrocarburos en general, al litio, a los grupos económicos que generan menor cantidad de puestos de laburo. La verdad es que yo no sé cuánta gente sigue apostando como lo hacía hace 11 meses, cuando hace 11 meses que el presidente no les habla. Pero este gobierno tiene un grado de retroceso diario que yo creo que es absolutamente suicida, aunque festejen victorias bastante absurdas, bastante ridículas, como el índice de inflación, que está hecha sobre la base primero de la paz de los cementerios, que tiene que ver con el hambre, con el menor consumo, con la muerte del mercado interno, con una recesión que en cualquier momento se convierte en depresión, y los tipos festejan una locura que tiene que ver con la muerte en cuotas. Todos los meses, ese dibujo que hace el INDEC sobre la base, no porque mienta, sino porque
La base de cálculo está hecha sobre el consumo de los argentinos hace 20 años. Es una base de cálculo mentirosa que no tiene ningún viso de realidad. Acordate que hace un mes y medio, La Baña tiró muy suavemente que estaban experimentando cambiarlo y el gobierno casi lo mata. ¿Por qué? Porque si cambia el sistema de medición, estaremos frente a la verdad y ahí se acaba la única bandera que están mostrando ellos como si fuera un logro. Pero insisto, esta es la paz de los cementerios. Esto es como vino un médico y a vos te afectaba, no sé, una gripe hacía años que no te la podías quitar. Y el médico vino y te pegó un tiro. Y sí, terminó con la frente, pero terminó con la gripe, pero te pegó un tiro en la frente que terminó con vos. Bueno, esto es lo que está sucediendo. Hay un paciente que está moribundo, apenas tenía una gripe, había que acomodar básicamente a ese mercado que fue desregulado de manera increíble. Y otro dato que hay que tener muy presente, porque estos son números, ¿eh? No, acá no hay ideología. La inflación que está bajando es la misma que ellos generaron en enero, porque acordate que en enero le metieron 25 puntos a la inflación. Lo que está bajando en cuentagotas es la inflación que ellos mismos generaron, y para eso una devaluación del 120%. Me hablan como si eso nunca hubiera sucedido, como si no hubiera sucedido diciembre y no hubiera habido una devaluación del 118%. Eh, ese manejo del lenguaje es muy complejo. No me hablan de los tarifazos, no me hablan de los aumentos en alquileres, que con la ley vieja algunos ya han llegado al 400% en un año, no me hablan de los aumentos que hacen irrespirable el transporte, que vos sabés perfectamente, de lunes a viernes, tanto en colectivo, trenes o subte, lo único que transporta es fuerza laboral, son compañeros y compañeras que van a trabajar. Bueno, en los aumentos de los alimentos, que es la verdadera canasta de un padre, una madre con un par de pibes, o los aumentos de la canasta de los medicamentos, que es la verdadera inflación que padecen los jubilados, y no ese termómetro donde se mezclan un montón de cosas que se ponderan y se proporcionan y que la mitad no la consume un jubilado. Dame lo que es la canasta de medicamentos y vamos a ver cuánto es la inflación de un jubilado y vamos a observar que por mes los tipos deben tener una inflación cercana al 20, el 30, con algunos aumentos que fueron del 200, del 300 y del 400 en algunos medicamentos. Así que esto es cuestión de esperar. Por supuesto que ellos van a seguir avanzando en tanto y en cuanto el campo nacional y popular se lo permita, pero acá hay algo que tener muy en cuenta, ¿no? Porque nosotros vivimos hablando de nosotros mismos y está muy bien, está perfecto. Ahora, es incompleto el análisis político si no tenemos en cuenta todo el mal que le ha hecho, todo el mal que le ha hecho el radicalismo a la democracia, siendo mucamos de Macri, entregándole toda la territorialidad que él necesitaba para ser presidente de la nación, y hoy con todas las manos levantadas para que este gobierno casi monárquico tenga poderes absolutos con ley bases, y antes con el DNU. Entonces, no somos solamente aquellos que hacia adentro por ahí tenemos discusiones que a veces nos separan más de lo que nos unen. Hay otros que han trabajado y mucho para que la democracia esté en peligro de muerte. Bueno, estamos entonces ante un panorama complejo que, bueno, según lo que entendí de lo que comentaste, depende de un poco de la caída del proceso económico de este gobierno y cuánto lo soporte, ¿no? Esta es una burbuja y no tiene nada que ver con la economía real. Es una burbuja económica que tiene que ver con los mercados. No tiene absolutamente nada que ver con la diaria de 47 millones de argentinos. Se agota muy pronto, porque por supuesto va a haber un factor político que va a hablar seguramente mucho más temprano que tarde, y ese factor político será la heladera de cada uno de los argentinos, de las familias argentinas, que ya no podrán soportar el peso de esta transferencia de recursos monumental
de los salarios de los trabajadores y las jubilaciones al capital concentrado, porque esa transferencia de recursos está sosteniendo la locura de este gobierno que se olvida, porque no sería se olvida, deliberadamente no habla de industria nacional porque no le interesa, y si no le interesa la industria nacional, este es un país muerto. Vuelvo a darte cifras, el 80% de lo que se fabrica en la Argentina es para consumo interno. Si no hay sueldos fuertes que banquen ese consumo, el 80% de las unidades productivas no tienen sentido. Bueno, ¿cómo sigue el país? Y esa es una respuesta que nos debe Milei. Bueno, Gustavo, te agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que es un día de descanso para vos. Eh, no sé si querés cerrar con un mensaje a los compañeros y compañeras militantes para el día de mañana. Mirá, yo sé que decir esto en estos momentos puede ser un poco confuso, sobre todo por ahí para los más jóvenes que no tienen eh, perspectiva de que esto, por supuesto, durante muchos años fue muy distinto. Pero el campo nacional y popular pudo haber cometido, a través de su militancia y a través de sus dirigentes, millones de errores en 214 años. Desde el plan de operaciones de Mariano Moreno para acá, millones de errores. 2 millones, querés 3, vamos a ponerle un número, así, loco. Yo firmo, no tengo ningún problema. Pero lo que tenemos que tener claro es que la derecha nunca viene por nuestros errores, siempre viene por nuestros aciertos. Y viene por los derechos laborales, viene por la defensa de la soberanía, viene por la educación pública, por la salud pública. Cuando la militancia advierta que no viene por nuestros errores y que viene por nuestros aciertos, lo que tenemos que hacer es comenzar a militar nuestra historia y con eso alcanza y sobra. Y, como dijimos antes, primero la patria y después, por último, los hombres, pero primero la patria. Cuando entendamos eso, seguramente las soluciones van a llegar solas, nos pondremos de pie, pelearemos desde otro lugar, con otras herramientas, con otras armas, pero es por ahí, ¿eh? Es primero la patria. Y nunca vienen por nuestros errores, siempre vienen por nuestros aciertos. Bueno, te agradezco muchísimo este contacto, esta charla, esta entrevista. Eh, y bueno, un gran abrazo peronista. Un gran abrazo para todos, ¿eh? Un gran día para mañana. Gracias. Bueno, fue Gustavo Campana, periodista, investigador, historiador también, comunicador, para la verdad de la milanesa.